Me humilló en la fiesta de mamá diciendo que era una farsa para vivir gratis. Todos reían hasta que un invitado mostró el vídeo de mis cirugías y dijo 6 palabras que los helaron. Dicen que la familia es sagrada. En México, nos enseñan desde la cuna que la sangre es más espesa que el agua, que uno debe perdonarlo todo por la paz de la familia, y que honrar a tu padre y a tu madre es el mandamiento supremo, sin importar si ellos te honran a ti. Yo creí en eso durante 31 años. Me tragué esa mentira con cada cucharada de sopa que mi madre, doña Socorro, me servía con una mirada de lástima fingida. Pero esa tarde, bajo el sol abrasador de Guadalajara, en el jardín perfectamente cuidado de la casa de mis padres, aprendí que la sangre no solo es espesa, a veces, es veneno. Y el veneno, si no lo escupes a tiempo, te mata. Mi nombre es Berenice. Tengo 31 años, y para mi familia, soy un mueble roto. Un objeto que ocupa espacio, que incomoda a la vista, y que solo sirve para generar gastos y vergüenza ajena. O al menos, esa es la narrativa que mi hermana mayor, Griselda, ha escrito para mí con la diligencia de una guionista de telenovelas baratas. Todo comenzó temprano ese sábado. Era el cumpleaños número 60 de mi madre. 60 años. Una cifra redonda, importante. La edad de la sabiduría, decía mi padre, don Fausto, mientras intentaba colgar una piñata de colores chillones en la rama del viejo árbol de jacaranda. Yo estaba sentada en una silla de plástico blanco, en la esquina más alejada del patio, intentando hacerme invisible. Es una habilidad que he perfeccionado en los últimos 3 años, el arte de estar sin estar. Berenice, por el amor de Dios, mueve esas cosas. La voz de mi madre cortó el aire caliente como un cuchillo afilado. No me miraba a los ojos, miraba a mis muletas canadienses, esas de metal grisáceo que se ajustan a mis antebrazos, apoyadas contra la mesa del buffet. Están ahí porque necesito tenerlas cerca, mamá, respondí, manteniendo la voz baja y neutral. Había aprendido que cualquier tono que no fuera de sumisión total se interpretaba como rebeldía. Pues se ven horribles, replicó ella, alisándose el vestido de flores que se había comprado especialmente para la ocasión. Parecemos un hospital. Viene gente importante, Berenice. Viene el compadre Rogelio, vienen los de la asociación del club. No quiero que lo primero que vean sea tu equipo médico. Ponlas detrás del arbusto, ándale. Suspiré, sintiendo ese nudo familiar en el estómago. No era hambre, no era ansiedad. Era la certeza de que mi dolor físico era, para ella, simplemente un problema estético. Me levanté con dificultad. El movimiento envió una descarga eléctrica desde mi columna baja hasta la punta de mi pie izquierdo. No es un dolor normal. No es como cuando te golpeas el dedo chiquito del pie. Tengo síndrome de dolor regional complejo, SDRC, combinado con una lesión medular incompleta. Los médicos lo llaman la enfermedad del suicida, porque el dolor es tan intenso, tan constante, que te quiebra la mente. Mi piel arde como si me hubieran rociado gasolina y prendido un fósforo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pero por fuera, mi pierna se ve normal. Quizás un poco más pálida, quizás un poco más delgada, pero no hay heridas abiertas. Y para mi familia, si no hay sangre, no hay dolor. Arrastré las muletas y las escondí detrás de los rosales, como me ordenó. Me volví a sentar, cerrando los ojos un momento para controlar la náusea que me provocaba el esfuerzo. Gracias, mija, dijo mi madre, ya con otro tono, uno más dulce, el que usaba cuando conseguía lo que quería. Es solo por hoy. Ya sabes cómo es la gente, cómo les gusta hablar. No queremos que piensen que, bueno, que estamos mal. ¿Qué estamos mal? La frase resonó en mi cabeza. La familia de don Fausto y doña Socorro no podía estar mal. Éramos la imagen del éxito de clase media alta. Una casa grande en una colonia respetable, un coche del año en la cochera, y 2 hijas. Griselda, la mayor, la hermosa, la exitosa ejecutiva de marketing con su cabello perfecto y su sonrisa de comercial de pasta de dientes. Y yo, Berenice, la pobrecita, la que tuvo el accidente, la que se quedó estancada. Lo que nadie sabía,
lo que nadie se molestaba en preguntar, era de dónde venía el dinero para mantener esta fachada. Mi padre se jubiló hace 5 años con una pensión que apenas cubría la luz y el agua. Mi madre nunca trabajó. Y Griselda, bueno, Griselda es experta en gastar dinero que no tiene. Pero las facturas se pagaban. La hipoteca se cubría. Los medicamentos de mi padre para la hipertensión aparecían mágicamente en el botiquín. Ellos preferían creer que era por ahorros o por la gracia de Dios. Nadie miraba hacia el garaje reconvertido en habitación donde yo pasaba mis noches tecleando furiosamente en mi computadora, traduciendo manuales técnicos de ingeniería aeroespacial y gestionando equipos de localización para empresas de Silicon Valley. Ganaba en dólares. Gastaba en pesos. Y mantenía a esta familia que se avergonzaba de mis muletas. El sonido de un motor rugiendo interrumpió mis pensamientos. Un Mazda rojo, brillante y nuevo, entró en la calzada, tocando el claxon como si anunciara la llegada de la realeza. Era ella. Griselda. Bajó del coche con unas gafas de sol enormes y un vestido que costaba más de lo que mi padre ganaba en 3 meses de pensión. Llegó la alegría de la casa. Gritó, extendiendo los brazos. Mi madre corrió hacia ella como si no la hubiera visto en años, aunque Griselda venía a cenar 3 veces por semana. ¡Ay, mi niña hermosa! ¡Qué preciosa te ves! Exclamó mamá, besándole las mejillas con cuidado para no arruinarle el maquillaje. Griselda se quitó las gafas y barrió el jardín con la mirada. Sus ojos se detuvieron en mí por un segundo. No hubo saludo. Solo una mueca rápida, una mezcla de desdén y fastidio, antes de volver a sonreírle a mi padre que se acercaba limpiándose las manos en el delantal de El Rey del Asador. Feliz cumpleaños a la mejor mamá del mundo, dijo Griselda, entregándole una bolsa de tienda departamental de lujo. Te traje algo pequeño, pero con mucho amor. Mamá abrió la bolsa y sacó un bolso de diseñador. Chilló de emoción. Griselda. Pero esto es carísimo. Hija, no debiste molestarte. Para ti, lo mejor, mamá. Te lo mereces, dijo Griselda, lanzándome una mirada de reojo. Una mirada que decía, ¿ves? Yo sí soy una buena hija. Tú solo eres una carga. Yo sabía la verdad. Sabía que la tarjeta de crédito de Griselda estaba topada. Sabía que los cobradores llamaban a la casa preguntando por ella al menos 2 veces al día, y que yo interceptaba esas llamadas para que papá no se angustiara. Ese bolso no era un regalo, era una bomba de tiempo financiera envuelta en papel de seda. Pero me quedé callada. Como siempre. Me ajusté el vestido sencillo que llevaba, traté de ignorar el fuego en mi pierna y me preparé mentalmente. Hoy no iba a ser solo un cumpleaños. Algo en el aire, cargado y pesado como antes de una tormenta, me decía que el equilibrio precario de nuestras mentiras estaba a punto de romperse. Mientras observaba a Griselda pavonearse por el jardín, saludando a los primeros invitados con besos al aire y risas ensayadas, no pude evitar que mi mente viajara hacia atrás. Hacia él, antes. Antes del dolor. Antes de las muletas. Antes de que me convirtiera en la sombra de mi propia vida. Hace 3 años, yo no era así. Yo era triatieta. Tenía un trabajo presencial en una corporación internacional en el centro de la ciudad. Tenía un novio, planes de boda, una vida que se movía a 100 kilómetros por hora. Y entonces, llegó la noche de la boda de mi prima Sofía. Griselda había bebido demasiado. Siempre bebía demasiado cuando sentía que no era el centro de atención. Yo, siendo la hermana responsable, la aburrida, como ella me llamaba, me ofrecía conducir su coche de regreso a casa. Pero ella se negó. Hizo un escándalo en el estacionamiento, gritando que le quería robar su coche nuevo, que yo siempre quería controlarla. Para evitar una escena delante de la familia, cedí. Me subí al asiento del copiloto. Solo conduce despacio, le supliqué. Recuerdo las luces de la carretera. Recuerdo a Griselda riéndose, subiendo el volumen de la música, ignorando mis advertencias. Y recuerdo los faros del camión.
No hubo tiempo de gritar. Griselda dio un volantazo instintivo hacia la izquierda para protegerse a sí misma, exponiendo mi lado del coche al impacto directo. El sonido del metal retorciéndose es algo que nunca olvidas. Suena como un grito. Desperté en el hospital 2 días después. Mis padres estaban allí, sí. Pero no estaban junto a mi cama. Estaban junto a la de Griselda, que estaba en la misma habitación, llorando desconsolada por un esguince cervical y unos cortes en la frente. Pobrecita mi niña, qué susto te llevaste, decía mamá, acariciándole el pelo. Cuando intenté moverme, sentí que mi cuerpo no respondía. El dolor era tan absoluto que me dejó muda. Un médico entró. Rostro grave. Me explicó que mi columna estaba comprometida, que había múltiples fracturas en mi pierna izquierda, daño nervioso severo. Y entonces, ocurrió la conversación que selló mi destino. Mi padre, don Fausto, se acercó a mi cama. Tenía los ojos rojos, pero no de llorar por mí, sino de miedo. Berenice, escúchame bien, susurró, apretándome la mano con demasiada fuerza. La policía va a venir a tomar declaración. No puedes decir que tu hermana iba manejando borracha. El seguro no pagará. Perderemos el coche, Griselda irá a la cárcel, nos arruinarán. Tienes que decir que se les atravesó un animal. Que fue un accidente. Pero papá, ella casi me mata, logré decir, con la garganta seca. Hazlo por la familia, Berenice. Si la quieres, si nos quieres, no la hundas. Ella tiene un futuro brillante. Un error no puede definir su vida. Un error. Mi vida destrozada era un error. Su futuro era brillante. Y yo, estúpidamente, bajo la influencia de la morfina y de 30 años de condicionamiento para complacerlos, acepté. Mentí a la policía. El seguro pagó los daños del coche y una parte de los gastos médicos iniciales. Griselda salió libre, sin antecedentes, siendo la víctima valiente. Yo me quedé con las secuelas. Con el paso de los meses, cuando quedó claro que no me recuperaría rápidamente, la compasión de mis padres se transformó en impaciencia. Y la culpa de Griselda se transformó en resentimiento. Es un mecanismo psicológico extraño. Cuando le haces daño a alguien y esa persona es un recordatorio constante de tu crimen, empiezas a odiarla para no tener que odiarte a ti mismo. Griselda empezó a decir que yo exageraba. Que los médicos decían que ya debería estar caminando. Que me gustaba hacerme la víctima para que me mantuvieran. Y mis padres, desesperados por creer que su niña de oro no había desgraciado a su hermana, compraron esa versión. Era más fácil pensar que yo era una manipuladora perezosa que aceptar que su hija favorita me había dejado discapacitada. Tierra llamando a la inválida. La voz de Griselda me trajo de vuelta al presente. Estaba parada frente a mí, con una copa de vino blanco en la mano, bloqueando el sol. Hola, Griselda, dije, sin mirarla. Oye, escúchame bien, se inclinó, bajando la voz para que solo yo la oyera. Su aliento olía a menta y alcohol caro. Hoy vienen unos inversores amigos de papá. Necesito que papá firme unos papeles para un préstamo. Un negocio seguro. Así que no empieces con tus dramas de, ay, me duele, ay, necesito mis medicinas. No arruines esto. ¿Otro préstamo, Griselda? La miré a los ojos. Vi el miedo detrás de su maquillaje perfecto. Estaba desesperada. ¿Cómo vas a pagarlo? ¿Con qué dinero? Eso no es tu problema. Tú solo eres una carga aquí. Si papá y mamá no tuvieran que gastar tanto en tus terapias inútiles, tendrían liquidez para apoyarme a mí, que si hago algo con mi vida. Me reí. Fue una risa seca, amarga. ¿Mis terapias? Griselda, yo me pago mis. Cállate. Siseó, mirando alrededor nerviosa. Deja de mentir. Todo el mundo sabe que vives de la pensión de papá. Eres una sanguijuela, Berenice. Una maldita sanguijuela.
Pero eso se va a acabar. Hoy voy a convencerlos de que vendan el terreno de atrás. Ese donde tienes tu cueva. Y te vas a tener que ir a un asilo público, que es donde perteneces. Se enderezó, compuso una sonrisa falsa y se alejó hacia un grupo de tías que acababan de llegar. Me quedé temblando. No de miedo, sino de una furia fría que empezaba a subir por mi columna, mezclándose con el dolor del SDRC. Vender el terreno. Echarme. Después de todo lo que había hecho. Miré mis manos. Estaban llenas de cicatrices pequeñas, marcas de las vías intravenosas, de las caídas. Pero eran manos fuertes. Manos que trabajaban 12 horas al día. Manos que habían firmado cheques anónimos para salvar esta casa 2 veces. Hoy, pensé. Hoy se acaba el silencio. La fiesta comenzó a llenarse. El jardín, que normalmente era un remanso de paz, se convirtió en un hervidero de voces, risas falsas y el tintineo de cubiertos contra la porcelana. Mis tíos, primos y amigos de la familia llegaban en oleadas, trayendo regalos y abrazos para mi madre, y miradas de soslayo para mí. Podía escuchar los murmullos. Griselda se movía de grupo en grupo como una abeja reina venenosa, polinizando las mentes de los invitados con su versión de la historia. Sí, pobre Berenice. El doctor dice que es psicológico, ¿saben? Que físicamente ya está bien, pero que tiene un bloqueo mental, o tal vez simplemente le gusta que la cuiden. Es triste, ¿verdad? A su edad, y dependiendo de mis papás para todo. Vi a mi tía Marta negar con la cabeza, mirándome con desaprobación mientras mordía una empanada. Vi a mi primo Jorge reírse de algo que dijo Griselda mientras me señalaba discretamente con su cerveza. Me sentía como un animal en exhibición, un espécimen defectuoso que todos toleraban pero nadie quería. Entonces, la puerta del jardín se abrió y entró alguien que cambió la atmósfera. Era mi tía Chela. Graciela, la hermana menor de mi padre, la oveja negra original de la familia antes de que yo le quitara el título. Tía Chela nunca se casó, viajó por todo el mundo, y siempre decía lo que pensaba sin filtros. Era la única persona en esta familia que sabía la verdad sobre mi trabajo y mis finanzas, aunque yo le había hecho jurar secreto. Pero no venía sola. Del brazo traía a un hombre alto, de unos 50 años, con cabello plateado y una postura impecable. Llevaba un traje de lino claro que gritaba elegancia discreta. Mi corazón dio un vuelco. Era el doctor Ulises Mondragón. Mis padres se quedaron paralizados un momento. El doctor Mondragón no era cualquier médico, era una eminencia en neurocirugía y ortopedia en México. Su nombre salía en las revistas, daba conferencias en Europa. ¿Qué hacía aquí? Papá reaccionó primero, con esa obsequiosidad que reservaba para la gente con dinero o poder. Chela. Y vienes muy bien acompañada. Exclamó, acercándose con la mano extendida hacia el doctor. Un honor tenerlo aquí, doctor Mondragón. He oído maravillas de usted. El honor es mío, don Fausto, respondió el doctor con una voz profunda y calmada. Tenía unos ojos oscuros, inteligentes, que escanearon el lugar hasta encontrarme. Me guiñó un ojo, un gesto casi imperceptible. Graciela insistió en que viniera. Dijo que hacían el mejor mole de Guadalajara. Por supuesto, por supuesto. Mi esposa se lució hoy. Pasen, pasen, siéntense en la mesa principal, dijo papá, guiándolos como si fueran trofeos. Mis padres asumieron inmediatamente que el doctor estaba allí por tía Chela, quizás como un interés romántico o simplemente porque Chela tenía contactos raros. Nunca, ni en 1.000.000 de años, se les ocurriría pensar que el doctor Mondragón estaba allí por mí. Que él era el hombre que había reconstruido mi columna vertebral en una cirugía de 12 horas hace 2 años. Que él era quien contestaba mis llamadas a las 3 de la mañana cuando el dolor era insoportable. Griselda, al ver al doctor, se iluminó. Vio otra oportunidad. Se acercó a ellos, meneando las caderas, con esa sonrisa depredadora. Doctor Mondragón, qué gusto. Soy Griselda, la hermana mayor.
He leído sobre sus clínicas. Sabe, yo estoy buscando inversores para un proyecto de wellness y salud. El doctor la miró. No fue una mirada grosera, pero fue fría. Analítica. Como si estuviera viendo una radiografía y encontrara una mancha sospechosa. Hoy no estoy aquí para hablar de negocios, señorita. Estoy aquí para celebrar, y para ver a viejos amigos. Griselda parpadeó, confundida por el rechazo sutil, pero se recuperó rápido. Claro, claro. Solo decía. Bueno, póngase cómodo. Si necesita algo, cualquier cosa, aquí estoy. Mi hermana Berenice, me señaló con un gesto despectivo de la mano, no puede moverse mucho, ya sabe, sus temas, así que yo soy la anfitriona oficial. El doctor apretó la mandíbula. Vi cómo los músculos de su cuello se tensaban. Tía Chela le puso una mano en el brazo, calmándolo. Se sentaron. Desde su lugar, el doctor me hizo un leve asentimiento. Era una promesa silenciosa, no estás sola. Pero la presencia del doctor, lejos de calmar las aguas, pareció agitar a Griselda. Sentía que tenía que demostrar su valor, su superioridad frente a este invitado distinguido. Y la forma más rápida que conocía de elevarse a sí misma era pisándome a mí. La comida se sirvió bajo un toldo blanco. El olor a carne asada, mole y tortillas hechas a mano llenaba el aire, pero a mí se me cerró el estómago. Me sentaron en un extremo de la mesa larga, lejos del centro donde estaban mis padres, Griselda, tía Chela y el doctor Mondragón. Era el lugar de los niños y los parientes lejanos, el lugar de los irrelevantes. Intenté comer un poco de arroz, pero mis manos temblaban. El estrés estaba disparando mis niveles de dolor. Sentía como si miles de agujas invisibles me estuvieran apuñalando el muslo. Tomé discretamente una pastilla de mi bolso, esperando que nadie lo notara. ¿Otra pastillita, Berenice? La voz de mi prima Laura, aliada incondicional de Griselda, resonó en la mesa. Cuidado, te vas a volver adicta. Dicen que esas cosas te fríen el cerebro. Con razón nunca te ríes. Es mi medicina, Laura, dije bajito. Pues deberías probar con yoga, intervino Griselda desde la cabecera, alzando la voz para que todos escucharan. ¿En serio? El doctor Mondragón seguro estará de acuerdo conmigo. El cuerpo se cura si la mente quiere. El problema de Berenice es que no tiene motivación. Se ha acomodado a que papá y mamá le resuelvan la vida. El silencio cayó sobre la mesa. Algunos invitados miraron sus platos, incómodos. Otros, los aduladores de Griselda, asintieron. Es cierto, dijo mi madre, con un suspiro teatral. Hemos hecho todo por ella. Doctores, terapias, medicinas especiales. Es un pozo sin fondo. Y una ya está cansada. Uno espera que los hijos sean el bastón de la vejez, ¿no? Bueno, no otra carga. Esas palabras me golpearon más fuerte que el accidente de coche. Otra carga. Mi propia madre, diciéndolo frente a 50 personas, frente al médico que me salvó la vida. El doctor Mondragón dejó sus cubiertos sobre el plato con un tintineo deliberado. Limpió su boca con la servilleta y miró a mi madre. Señora Socorro, dijo, con una voz suave pero que llevaba un peso de acero. El dolor crónico no es una cuestión de motivación. Es una patología fisiológica real. Y el tratamiento es costoso, extremadamente costoso. Me sorprende que diga que ustedes lo pagan todo. Los tratamientos de vanguardia para casos como el de Berenice suelen costar millones de pesos al año. Deben tener una fortuna reservada para ello. Mamá se puso pálida. Tartamudeó. Bueno, sí, hacemos sacrificios, vendemos cosas. Mentira. Pura mentira. Yo pagaba cada centavo. Cada consulta de 5.000 pesos, cada procedimiento de bloqueo nervioso de 50.000. Ellos no habían puesto un peso desde el primer mes después del accidente. Es admirable, continuó el doctor,
con un sarcasmo tan fino que mis padres no lo captaron, pero Griselda sí. Ella entrecerró los ojos, sintiendo que algo no encajaba. Papá, interrumpió Griselda, decidiendo cambiar de táctica. Hablando de sacrificios y de futuro. Creo que es momento de hablar del terreno trasero. El garaje. Papá casi se atraganta con su tequila. Mija, ahora no es el momento. Si es el momento, insistió ella, poniéndose de pie. Estamos en familia. Papá, mamá, seamos realistas. Tienen deudas. La casa necesita reparaciones. Y yo tengo una oportunidad de negocio increíble que nos sacaría a todos de pobres. Solo necesitamos vender ese pedazo de tierra. De todos modos, ahí solo vive Berenice, y ella puede mudarse a algo más acorde a sus posibilidades. Quizás una habitación compartida en el centro, o hay instituciones del gobierno. El murmullo en la mesa creció. Estaban proponiendo echarme de mi casa, de mi refugio, en medio de una fiesta de cumpleaños. Griselda, por favor, dijo tía Chela, con la cara roja de ira. ¿Estás sugiriendo echar a tu hermana discapacitada a la calle? No a la calle, tía. Griselda puso los ojos en blanco. A un lugar donde la cuiden profesionales. Aquí solo es un estorbo. Además, es por el bien de mis papás. Ellos merecen vivir sus últimos años sin preocupaciones financieras. ¿Verdad, mamá? Mamá miró a Griselda, luego me miró a mí. Vi la duda en sus ojos. Pero luego vio el bolso de marca que Griselda le había regalado. Vio la promesa de una hija exitosa. Pues, tal vez Griselda tenga razón, murmuró mamá. Berenice, hija, tú entiendes, ¿verdad? Ya estás grande. No podemos mantenerte para siempre. Y el garaje, está muy húmedo, te hace daño. Sentí que el mundo se detenía. El aire se volvió denso. Mi corazón latía tan fuerte que me dolían las costillas. Me levanté. Fue difícil. Me apoyé pesadamente en la mesa, mis nudillos blancos sobre el mantel. No, dije. Mi voz salió temblorosa al principio, pero luego ganó fuerza. No van a vender nada. Y no me voy a ir. Griselda soltó una carcajada estridente. Ah, no. ¿Y quién lo va a impedir? ¿Tú? ¿Tú y tus muletas? Por favor, Berenice. No tienes nada. Eres una mantenida. Ni siquiera puedes caminar sin esos palos ridículos. La batalla había comenzado. Y Griselda estaba a punto de cometer el error más grande de su vida. La risa de Griselda actuó como un detonante. Se levantó de su silla y caminó hacia mi extremo de la mesa, sus tacones de aguja clavándose en el césped como si quisiera herir a la tierra misma. Tenía esa mirada enloquecida de alguien que está acorralado por sus propias mentiras y necesita destruir cualquier amenaza para sobrevivir. Mírate. Gritó, señalándome con un dedo acusador. Das pena. Todo este teatro del dolor, toda esta actuación. Ya me cansé. Llevas 3 años manipulando a papá y mamá con tu supuesta invalidez para no tener que trabajar, para vivir gratis, para que te sirvan la comida en la boca. Yo trabajo, Griselda, repliqué, mi voz resonando sorprendentemente firme en medio del silencio sepulcral del jardín. Trabajo más horas que tú. Y nadie me sirve nada. Yo me cocino, yo me lavo la ropa, yo me pago mis cosas. Mentirosa. Chilló ella. Se giró hacia los invitados, abriendo los brazos como una predicadora. ¿La oyen? Dice que trabaja. ¿En qué? ¿Tecleando tonterías en su computadora todo el día? Eso no es un trabajo. Yo soy la que sale a la calle, la que tiene reuniones, la que trae prestigio a esta familia. Mi padre intentó intervenir, levantándose a medias. Ya, muchachas, por favor, es el cumpleaños de su madre. Cállate, Fausto. Le espetó Griselda,
perdiendo completamente la máscara de hija perfecta. Estaba desesperada. Necesitaba ese terreno. Necesitaba el dinero. Y yo era el único obstáculo. Tú eres un blando. Por tu culpa ella es así. Si le hubieras exigido más, si no la hubieras mimado tanto después del accidente, ya estaría caminando. Los médicos dijeron que podía caminar. ¿Qué médicos, Griselda? Pregunté, dando un paso hacia ella con mis muletas. El dolor en mi pierna era un rugido de fuego, pero la adrenalina lo estaba adormeciendo. Los que tú inventaste. Porque los míos, los reales, dijeron que tenía suerte de no estar en una silla de ruedas. Tú no tienes médicos reales. Vas a charlatanes que te dicen lo que quieres oír para cobrarle a mi papá. Griselda estaba fuera de sí. Su rostro estaba rojo, las venas de su cuello saltadas. La multitud estaba hipnotizada. Era como ver un accidente de tren en cámara lenta. Nadie comía. Nadie bebía. Tía Chela tenía la mano sobre el brazo del doctor Mondragón, reteniéndolo, esperando el momento justo. Griselda, basta, dijo mamá, con voz débil. La gente está mirando. ¿Qué miren? Bramó Griselda. Que vean la verdad. Que vean cómo este parásito nos está chupando la sangre. Se volvió hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas de rabia. ¿Sabes por qué quiero vender el terreno? Para salvar esta familia. ¿Por qué tú nos estás hundiendo? Tú eres la que tiene deudas, Griselda, dije, lanzando la verdad como una granada. Debes 800.000 pesos al banco. Te van a embargar el coche. Por eso quieres vender el terreno. No es por papá y mamá. Es para salvarte el pellejo a ti misma. El jadeo colectivo de la familia fue audible. Griselda se quedó congelada un segundo. Su secreto más oscuro, expuesto. La vergüenza la golpeó, y luego, la furia ciega tomó el control. ¡Cállate! ¡Cállate, maldita lisiada! Gritó. Y entonces, cruzó la línea. La línea de no retorno. Se abalanzó sobre mí. No fue un empujón sutil. Fue un ataque directo. Agarró mi muleta izquierda, la que sostenía mi lado más débil, y tiró de ella con todas sus fuerzas. Deja de fingir. Aulló. Todo sucedió en cámara lenta y, a la vez, demasiado rápido. Sentí el tirón violento en mi brazo. Mi equilibrio, precario en el mejor de los momentos, desapareció instantáneamente. No. Grité, pero fue inútil. Griselda me arrancó la muleta de la mano y la lanzó lejos, hacia los rosales. Quedé tambaleándome sobre mi pierna derecha, la buena, pero el peso repentino fue demasiado. Mi pierna izquierda, la dañada, tocó el suelo instintivamente para compensar. Fue como pisar lava fundida. Mis rodillas cedieron. Caí. No fue una caída graciosa de película. Fue una caída fea, pesada, torpe. Golpeé el suelo de baldosas de barro con la cadera y el codo. Mi vestido se subió, exponiendo mis piernas pálidas y llenas de cicatrices quirúrgicas. El sonido de mi cuerpo golpeando el piso fue seco, contundente. Pero lo que siguió fue peor, un grito. Mi grito. Un alarido animal, agudo y desgarrador que salió de lo más profundo de mis entrañas. El impacto había sacudido mi columna y disparado los nervios dañados. Era como si me estuvieran electrocutando viva. Me quedé allí, ovillada en posición fetal, jadeando, con lágrimas brotando de mis ojos sin control. El mundo se volvió un túnel borroso de dolor y humillación. «Levántate», gritó Griselda, parada sobre mí, jadeando por el esfuerzo. «Deja el drama. Mírenla. Mírenla cómo actúa». Hubo un silencio de muerte. Y luego, lo impensable. Una risita. Era mi prima Laura. Y luego mi tío Beto. «¡Ay, qué bárbara!», se tiró al piso, dijo alguien.
Ya dale un Oscar, murmuró otro. Se estaban riendo. Mi familia. Mi propia sangre. Me veían retorciéndome de dolor en el suelo, humillada, sucia, y se reían. Creían que era una actuación. Griselda lo había logrado. Había convencido a todos de que mi sufrimiento era una farsa. Busqué a mi madre con la mirada. Mamá estaba de pie, con las manos cubriéndose la boca. Pero no se movió. No corrió a ayudarme. Sus ojos iban de mí a los invitados, preocupada por el escándalo, por la escena, no por su hija tirada en el suelo. Papá estaba mirando sus zapatos, incapaz de enfrentar la realidad de lo que había permitido. «Eres patética», escupió Griselda, dándome una patada ligera, pero insultante, en la suela de mi zapato. «Nadie te cree. Nadie te quiere aquí. Levántate y lárgate». Intenté incorporarme, pero mis brazos fallaron. El dolor era paralizante. Me sentí más pequeña, más sola y más rota que nunca en mi vida. Pero entonces, una sombra cayó sobre Griselda. Una sombra larga y autoritaria. El aire cambió. La temperatura pareció bajar 10 grados. Las risas se cortaron de golpe, como si alguien hubiera apagado la radio. Ni se le ocurra volver a tocarla, dijo una voz. No era una voz fuerte, no era un grito. Era una voz grave, cargada de una autoridad absoluta y peligrosa. Alcé la vista entre mis lágrimas. El doctor Ulises Mondragón estaba de pie entre Griselda y yo. No me estaba ayudando a levantarme todavía. Estaba protegiéndome. Su postura era la de un guerrero, sus puños estaban cerrados a los costados. Griselda retrocedió un paso, sorprendida por la intervención del invitado VIP. «Doctor, no se meta. Esto es un asunto familiar. Ella está fingiendo, yo solo». El doctor sacó su teléfono celular. Con movimientos precisos y fríos, tocó la pantalla un par de veces. Luego, señaló el enorme televisor de 65 pulgadas que mi padre había sacado al jardín para pasar un vídeo de fotos familiares durante el pastel. «Don Fausto», dijo el doctor, sin mirar a mi padre. «Su televisor tiene sistema de transmisión inalámbrica, ¿verdad?» Sí, claro», tartamudeó papá. «Bien. Miren todos. Miren bien». La pantalla del televisor parpadeó y cambió. Las fotos de la infancia de mamá desaparecieron. En su lugar, apareció una imagen en alta resolución, en blanco y negro. Una radiografía. Pero no una normal. Era una columna vertebral llena de metal. Tornillos, varillas, placas. Parecía la estructura de un edificio en ruinas sostenido por andamios. ¿Saben qué es esto?, preguntó el doctor, su voz resonando en el jardín silencioso. «Esta es la columna de Berenice. Yo mismo puse cada uno de esos 12 tornillos de titanio». Luego, deslizó el dedo en su teléfono. Un vídeo comenzó a reproducirse. Era yo. Estaba en una sala de terapia, agarrada a unas barras paralelas, con la cara empapada en sudor y lágrimas, gritando de dolor mientras intentaba dar un solo paso. Era un vídeo crudo, brutal, sin filtros. Se escuchaba mi voz en el vídeo: «No puedo, doctor, me duele mucho». Y se escuchaba la voz del doctor: «Un paso más, Berenice. Tú puedes. Eres la mujer más valiente que conozco». El doctor pausó el vídeo en un primer plano de mi rostro contorsionado por la agonía. Se giró lentamente hacia Griselda, que estaba pálida como un papel. La miró con un desprecio tan profundo que casi se podía tocar. «Su médula está destrozada». «Ella no finge», dijo, pronunciando cada palabra como una sentencia de muerte. Las 6 palabras del doctor flotaron en el aire: «Su médula está destrozada». «Ella no finge». Fueron simples. Fueron devastadoras. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Ya no era un silencio de juicio o burla.
Era un silencio denso, pesado, cargado de horror y culpa. Mi tía Marta se llevó la mano al pecho. Mi primo Jorge bajó la cabeza. Todos los que se habían reído segundos antes ahora parecían querer que la tierra se los tragara. El doctor Mondragón no había terminado. Caminó hacia la pantalla, señalando los tornillos en mi columna con un dedo acusador. Berenice padece síndrome de dolor regional complejo tipo 2, explicó, con su tono de profesor universitario, pero con una furia subyacente. Imaginen que sumergen sus piernas en aceite hirviendo. Ahora imaginen que no pueden sacarlas. Nunca. Ese es el nivel de dolor con el que esta mujer vive cada segundo de su vida. Y lo hace sin quejarse. Lo hace trabajando. Lo hace soportando la crueldad de una familia que debería estarle besando los pies por su fortaleza. Se giró hacia mi madre. Doña Socorro estaba temblando, con lágrimas reales corriendo por sus mejillas ahora, al ver la magnitud del daño interno de su hija en esa pantalla gigante. Señora, dijo el doctor, usted dijo que ella era perezosa. Le informo que Berenice ha rechazado analgésicos opioides fuertes que la dejarían sedada, solo para poder mantener su mente clara y seguir trabajando. ¿Para qué? ¿Para quién? Mamá sollozó. Yo no sabía, ella nunca dijo. Ella lo dijo, intervine yo. Mi voz salió ronca, desde el suelo. Tía Chela y el doctor se agacharon inmediatamente para ayudarme a sentarme. Me dolía todo el cuerpo, pero mi mente estaba extrañamente clara. Lo dije 1000 veces, mamá. Les dije que me dolía. Les mostré mis informes. Pero ustedes preferían escuchar a Griselda. Preferían creer que yo era mala, porque si yo era mala, entonces no tenían que sentirse culpables por lo que ella me hizo. Todas las miradas se volvieron hacia Griselda. Ella estaba acorralada. Su narrativa se había desmoronado en pedazos frente a la evidencia científica irrefutable de una eminencia médica. Es mentira. Chilló Griselda, pero su voz sonaba histérica, rota. Ese doctor es su amante. Seguro le paga para que diga eso. Esos vídeos son falsos. Fue el último clavo en su ataúd. La acusación era tan absurda, tan vil, que incluso sus aliados más fieles retrocedieron. Papá, don Fausto, finalmente pareció despertar de un coma de años. Miró a su hija mayor, a su princesa, y vio por primera vez al monstruo que había criado. Griselda, cállate, dijo papá. Fue un susurro, pero sonó como un trueno. No me callo. Griselda estaba fuera de control. Ustedes son unos idiotas. Ella los engaña. Y ahora van a perder la oportunidad de vender el terreno. Necesito ese dinero. Lo necesito ya. ¿Para pagar tus deudas de juego? Preguntó tía Chela, levantándose y sacudiéndose el polvo de las rodillas. ¿O para pagar el coche que ya te van a quitar? Para todo. Gritó Griselda. Merezco ese dinero. Soy la única que tiene futuro en esta familia. Esta lisiada no sirve para nada. El doctor Mondragón me ayudó a ponerme de pie. Me sostuvo con firmeza, ofreciéndome su brazo como apoyo. Me sentía frágil físicamente, pero por dentro, algo se había endurecido. Un núcleo de acero que había estado forjando durante 3 años de fuego. Miré a mis padres. Los vi pequeños, viejos, derrotados. Y luego miré a Griselda. Ya no me daba miedo. Solo me daba asco. Tienes razón, Griselda, dije. Me solté suavemente del brazo del doctor y me sostuve sola, tambaleándome, pero de pie. Papá y mamá tienen problemas financieros. La hipoteca de esta casa estaba vencida hace 6 meses. El banco iba a ejecutar el embargo la semana pasada. Mamá abrió los ojos como platos. ¿Qué? ¿El embargo? Pero nos llegó una carta diciendo que estaba todo pagado. Sí, dije, metiendo la mano en el bolsillo de mi vestido, afortunadamente tenía bolsillos. Saqué un sobre arrugado.
Iba a darles esto como regalo de cumpleaños, mamá. Iba a ser una sorpresa. Pero creo que ya no hay motivo para sorpresas. Abrí el sobre y saqué un documento notariado. Lo desdoblé con manos temblorosas. Yo pagué la hipoteca, mamá. Pagué los 3,5 millones de pesos que debían al banco. Pagué los intereses moratorios. Y pagué las reparaciones del techo el año pasado, aunque le dije a papá que fue el seguro. Un jadeo recorrió el jardín. Griselda se quedó con la boca abierta. ¿Tú? Balbuceó. ¿De dónde sacaste 3 millones de pesos? Si eres una muerta de hambre. Soy gerente de localización para una de las empresas de software más grandes de California, dije, pronunciando cada palabra con claridad. Gano en dólares, Griselda. Gano en un mes lo que tú ganas en un año, cuando trabajas. He estado ahorrando cada centavo, viviendo en ese garaje húmedo, comiendo sobras, solo para asegurarme de que mis padres no terminaran en la calle. Levanté el documento para que todos lo vieran. Pero hice algo más. Como yo puse el dinero, el banco transfirió la titularidad de la deuda y de la propiedad. Esta casa, miré alrededor, a los rosales, a la fuente, al patio donde había sido humillada, esta casa es mía. La revelación cayó como una bomba atómica. Esta casa es mía. Mi madre se llevó las manos a la cabeza, mareada. Mi padre tuvo que sentarse de golpe en una silla. Griselda parecía haber sufrido un derrame cerebral, su cara estaba contorsionada en una mueca de incredulidad absoluta. No. No puede ser, murmuró Griselda. Papá, dile que miente. Es la casa de ustedes. Léelo, le dije, lanzando la copia del documento sobre la mesa del pastel, manchando el papel con un poco de merengue. Griselda agarró el papel. Sus ojos recorrían las líneas frenéticamente. Buscaba un error, una trampa. Pero no había ninguna. Estaba sellado, firmado y notariado. Berenice, la voz de mamá era un hilo. ¿Eres dueña de la casa? Sí, mamá. La salvé. La salvé mientras ustedes me llamaban inútil. La salvé mientras escondían mis muletas para que no se vieran feas. La salvé mientras dejaban que Griselda me humillara día tras día. El dolor en mi pierna seguía ahí, punzante, brutal, pero por primera vez, el dolor emocional era menor. Estaba soltando el veneno. Entonces, papá habló, con la voz quebrada, ¿todo el dinero de las medicinas? Yo lo pagaba, papá. Todo. Ustedes nunca gastaron un peso en mí después del primer año. Yo les hacía creer que era el seguro o programas del gobierno para que no se sintieran mal. Para proteger su ego. Me giré hacia Griselda, que había soltado el papel y ahora me miraba con una mezcla de terror y odio puro. Sabía lo que venía. Sabía que su plan de vender el terreno se había esfumado. Sabía que no tenía nada. Y como esta es mi casa, dije, sintiendo el poder de esas palabras, tengo derecho a decidir quién entra y quién sale. Señalé la salida. El gesto fue firme, definitivo. Griselda, lárgate. ¿Qué? Ella parpadeó. No puedes echarme. Es el cumpleaños de mamá. Soy tu hermana. No eres mi hermana, respondí con frialdad. Una hermana no deja a la otra en un coche accidentado para salvarse a sí misma. Una hermana no patea las muletas de alguien que sufre. Eres una extraña cruel con la que comparto ADN. Quiero que te vayas. Ahora. Y no quiero que vuelvas a poner un pie en esta propiedad hasta que me pagues los 800,000 pesos que me robaste de mi cuenta de ahorros hace 2 años, cuando falsificaste mi firma. Otro secreto revelado. Otra bomba. Mis padres ya no tenían capacidad de reacción. Estaban catatónicos. Papá. Haz algo. Gritó Griselda, buscando a su protector de siempre. Me está corriendo. A mí. Don Fausto levantó la vista. Miró a Griselda. Luego miró el televisor,
donde la imagen de mi columna destrozada seguía congelada como un testimonio mudo de mi sufrimiento. Y luego me miró a mí, de pie, digna, dueña de mi destino. Vete, Griselda, dijo papá. Griselda soltó un grito ahogado. ¿Qué? Que te vayas, repitió él, con voz cansada. Tu hermana tiene razón. Vete. Griselda miró a su alrededor. 50 pares de ojos la miraban con desprecio. Tía Chela estaba cruzada de brazos, sonriendo con satisfacción. El doctor Mondragón seguía a mi lado, como un guardaespaldas de lujo. Sin decir una palabra más, Griselda dio media vuelta. Agarró su bolso de imitación, tropezó con sus tacones en el césped y corrió hacia la salida. Escuchamos el rugido del motor de su coche y el chirrido de llantas al alejarse. El silencio volvió al jardín. Pero ya no era tenso. Era el silencio de después de la batalla. Mamá se acercó a mí. Intentó tocarme el brazo, pero yo retrocedí un paso. Berenice, hija, perdóname. No sabíamos, estábamos ciegos. La miré. Vi a una mujer envejecida, asustada, que acababa de darse cuenta de que había apostado al caballo equivocado toda su vida. Lo sé, mamá. Pero la ceguera fue una elección. Ustedes eligieron no ver. Y eso duele más que el accidente. Pero ahora todo va a cambiar, dijo ella, esperanzada. Ahora que sabemos, te vamos a cuidar, te vamos a dar tu lugar. Negué con la cabeza. No, mamá. Ya es tarde para eso. Me giré hacia el doctor Mondragón y tía Chela. ¿Me pueden llevar a un hotel, por favor? Tengo mis cosas empacadas en una maleta en el garaje desde hace una semana. ¿Te vas? Preguntó papá, levantándose de golpe. Pero, acabas de decir que la casa es tuya. Sí, es mía, dije. Y no los voy a echar, porque no soy como Griselda. Pueden vivir aquí. Pueden quedarse en la casa. Pero yo no puedo vivir con ustedes. Necesito sanar. Y no puedo sanar en el lugar donde me rompieron. Tía Chela asintió, con lágrimas de orgullo en los ojos. Vamos, mi niña. Yo te llevo. El doctor fue al garaje por mi maleta. Yo caminé hacia la salida, apoyándome en el brazo de mi tía. Pasé junto a mis tíos, mis primos, todos esos parientes que se habían reído. Nadie se atrevió a mirarme a los ojos. Sentí su vergüenza irradiando como calor. Al llegar a la puerta, miré hacia atrás una última vez. Vi a mis padres solos en medio del jardín decorado, rodeados de comida que nadie comería, bajo la sombra de una piñata que nadie rompería. Tenían la casa, sí. Pero habían perdido a sus 2 hijas. Una por su propia maldad, y la otra por la indiferencia de ellos. Subí al coche del doctor. El asiento de cuero era suave. El aire acondicionado estaba fresco. ¿Estás bien, Berenice? Preguntó el doctor Mondragón, mirándome por el espejo retrovisor. Respiré, hondo. El dolor en mi pierna seguía ahí, fiel compañero. Pero el peso en mi pecho, ese yunque que había cargado durante 3 años, había desaparecido. Sí, doctor, respondí, viendo cómo la casa de mi infancia se hacía pequeña en la distancia. Por primera vez en mucho tiempo, estoy bien. Han pasado 6 meses desde el cumpleaños de mamá. 6 meses desde que el incidente se convirtió en la leyenda negra de la familia. Mi vida ha cambiado radicalmente, no por un milagro médico, sino por un milagro de voluntad. Ahora vivo en un apartamento en la zona moderna de Guadalajara. Es un piso adaptado, con espacios amplios, sin escaleras, y con una vista espectacular de la ciudad. Lo pagué de contado. Ya no tengo que esconderme en un garaje húmedo. Mi salud ha mejorado. No me he curado, claro. El SDRC es una bestia que no se va. Pero el doctor Mondragón tenía razón, el estrés es gasolina para el dolor. Sin la toxicidad de mi familia,
sin escuchar los comentarios pasivos-agresivos de mi madre o ver la cara de decepción de mi padre, mis niveles de dolor han bajado de un 9 constante a un 5 manejable. He vuelto a nadar. He vuelto a reír. En cuanto a mi familia, el destino se encargó de poner las cosas en su lugar con una ironía casi poética. Griselda perdió el coche una semana después de la fiesta. El banco se lo llevó con grúa frente a la oficina donde trabajaba, causándole tal escándalo que la despidieron poco después por mala imagen y por descubrirse ciertas irregularidades en sus gastos corporativos. Ahora vive con una amiga, saltando de trabajo en trabajo, y sé que llama a mis padres llorando pidiendo dinero. Pero mis padres ya no tienen dinero para darle. Cumplí mi palabra. Les permití quedarse en la casa. Es mi propiedad, y ellos son mis inquilinos gratuitos. Pero cerré el grifo financiero. Ya no pago la luz, ni el agua, ni el cable, ni el supermercado. Les dije que su pensión debía ser suficiente. Si quieren darle dinero a Griselda, tendrán que sacarlo de su propia comida. Me han llamado muchas veces. Al principio eran llamadas de disculpa, llenas de llanto y arrepentimiento. Te extrañamos, la casa está vacía sin ti, Griselda está muy mal, por favor ayúdala. No contesté. Luego vinieron los reproches. Eres una ingrata, después de todo lo que hicimos por ti, Dios te va a castigar por abandonar a tus padres. Bloqueé sus números. Mantengo contacto solo con tía Chela. Ella viene a visitarme todos los domingos. Tomamos café en mi balcón y ella me pone al día del chisme familiar, aunque cada vez me interesa menos. Me cuenta que la familia sigue dividida. Algunos piensan que fui demasiado dura. Otros, los más sensatos, dicen que fue justicia divina. El doctor Ulises Mondragón se ha convertido en un buen amigo. No hay romance, a pesar de lo que las novelas sugerirían. Es una relación de respeto mutuo. Él me invitó a dar una charla en un congreso médico sobre la experiencia del paciente con dolor crónico y el impacto del entorno familiar en la recuperación. Fue la primera vez que hablé en público de mi historia. Al terminar, hubo una ovación de pie. Me sentí vista. Me sentí validada. A veces, por las noches, cuando el dolor aprieta y no puedo dormir, pienso en ese momento en el jardín. Pienso en la patada. Pienso en la caída. Y pienso en las 6 palabras del doctor, su médula está destrozada. Ella no finge. Esas palabras me liberaron. No porque necesitaran probar mi dolor al mundo, sino porque validaron mi realidad ante mí misma. Yo no estaba loca. Yo no era débil. Yo era una sobreviviente en un campo de batalla donde las minas las habían puesto las personas que debían protegerme. Mucha gente me pregunta en los foros de soporte online donde ahora participo, ¿los perdonaste? Es una pregunta difícil. El perdón es un concepto complicado. Si perdonar significa olvidar, entonces no. Nunca olvidaré la risa de mis primos mientras yo estaba en el suelo. Nunca olvidaré la inacción de mi madre. Pero si perdonar significa dejar ir el deseo de venganza, entonces sí. Ya no quiero verlos sufrir. Simplemente, ya no quiero verlos. He aprendido que la familia no se define por el ADN. La familia son las personas que te sostienen cuando te caes, no las que te empujan. Mi familia ahora es tía Chela. Es el doctor Mondragón. Son mis amigos virtuales de la comunidad de dolor crónico. Soy yo misma. Ayer recibí una carta por correo tradicional. Era de papá. Solo decía, el jardín se secó. Los rosales murieron después de que te fuiste. Nadie sabe cuidarlos como tú. Sonreí y tiré la carta a la basura. Yo no soy jardinera de ruinas. Ahora estoy ocupada cultivando mi propio jardín, uno donde no hay espinas, solo libertad. Y mis muletas ya no están escondidas detrás de un arbusto. Están apoyadas junto a la puerta de entrada, brillantes y visibles. Son mis alas. Son mis trofeos. Y hay de aquel que se atreva a intentar quitármelas de nuevo.